La ciudad perdida de Amarna. Un antiguo misterio enterrado en las profundidades del desierto de Egipto. Era una ciudad enorme. Tenía unos 50.000 habitantes. Esta floreciente metrópolis fue el hogar de los reyes más famosos de Egipto. Akenatón, la reina Nefertiti y el joven faraón Tutankamón. ¿Por qué desapareció sin apenas dejar rastro? Se puede ver como un monumento a la ambición o como la obra de un déspota demente. Ahora los investigadores se adentrarán en las antiguas tumbas y gracias a la ciencia forense sacarán a la luz uno de los episodios más oscuros de la historia de Egipto. Amarna no desapareció sin más. Hubo un intento deliberado de sepultarla en el olvido. Para desenterrar los secretos de Amarna, alzaremos esta ciudad enterrada sobre la superficie del desierto. Dinamitaremos las dunas que cubren los magníficos mausoleos. Resucitaremos templos perdidos y descubriremos la asombrosa historia del faraón más famoso de Egipto. Desmontando la historia, la ciudad enterrada de Egipto. Egipto, la tierra de los faraones. Esta antigua nación es la cuna de muchas maravillas fascinantes. Pirámides gigantescas y enormes templos. Pero su desierto oculta el mayor secreto de todos. Una macrociudad abandonada llamada Amarna. Amarna es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Son las huellas de una ciudad entera. Amarna se halla en el centro de Egipto, a mitad de camino, entre las antiguas ciudades de Luxor y Memphis. Esta metrópolis enterrada supera en tamaño a las dos. Las arenas del desierto ocultan un oasis que ocupa más de 130 kilómetros cuadrados. Esto es todo lo que queda de aquella magnífica ciudad. En su apogeo, Amarna llegó a tener unos 50.000 habitantes. En el centro de la ciudad se alzaba el Gran Palacio Real. Y había no uno, sino dos enormes templos. El mayor ocupaba de un extremo a otro, el equivalente a 6 campos de fútbol. ¿Por qué desapareció esta ciudad durante miles de años? ¿Qué secretos yacen ocultos entre la arena? La doctora en arqueología Anna Stevens investiga esta metrópolis desaparecida. Su auge y declive es uno de los grandes misterios de Egipto. Amarna fue el proyecto de un enigmático faraón llamado Akenatón, que según algunas teorías sería el padre del famoso Tutankamón. Era increíblemente grande. Nos encontramos en el extremo norte de la antigua Amarna. Y si miramos hacia allá, vemos el Nilo, la fuente de la vida para los egipcios. La antigua ciudad se extendía por la orilla oriental hasta las montañas. La ciudad de Akenatón no aparecía casi en ningún documento oficial egipcio. Pero las montañas situadas en uno de los extremos de Amarna dan fe de su existencia. Aquí, Ana se reúne con el arqueólogo egipcio Hamad Akelawi. Juntos descifran una gigantesca placa de piedra tallada en la roca. Es una marca fronteriza. Se llaman estelas. Es una de las 15 que delimitan el territorio de la antigua Amarna. El anillo de marcas fronterizas se extiende a ambos lados del Nilo. Las estelas señalizan los límites de la ciudad, pero también describen los edificios importantes que se hallaban en su interior. Por los jeroglíficos tallados en ellas, sabemos que Akenatón las construyó para el dios Sol, Atón. Describe su visión de la ciudad. Enumera los monumentos que construirá para el dios Sol y los dones que él le otorgará.
Los antiguos egipcios creían que Atón era el dios creador, el que aparecía en el cielo como el disco solar. Era lo que hacía que la gente estuviese viva, que hubiese peces en el río y animales en el monte. Atón era la fuente de vida para todos. Algunos expertos creen que esta estela recoge las palabras del propio Akenatón. En ella, el faraón afirma ser el hijo del dios Sol y que él fue quien eligió el lugar en el que debía ser construida la ciudad. Dice que Atón le guió hasta este lugar. Y otra cosa fascinante es que hace hincapié en que este territorio nunca había sido reclamado por ningún otro dios, lo que lo convierte en una especie de tierra virgen. Lo que más llama la atención es que esta inscripción se halla en casi todas las estelas. Es muy importante que lo repita en las 14 estelas. De esta forma, quiere plasmar su visión de Amarna en el paisaje. Una ciudad situada en mitad de un desierto abrasador es el hogar ideal para el dios Sol. Pero ¿por qué le construyó el faraón una ciudad entera? La clave se encuentra a 8 kilómetros al este, en el Valle de los Reyes de Amarna. Enterrado bajo toneladas de piedra y escombros, se halla un empinado túnel que se hunde en las rocas de la ladera. En la cámara más profunda hallamos fragmentos cuidadosamente tallados de un impresionante sarcófago de piedra. Es la tumba de alguien importante, pero no hay ninguna momia en su interior, y los jeroglíficos de las paredes de alrededor están demasiado dañados como para arrojar algo de luz sobre la identidad de su dueño. Pero en una de las cámaras adyacentes hay una imagen intacta. En ella se ve al dios Atón con dos figuras debajo, Akenatón y una mujer. ¿Qué podrán decirnos estas imágenes sobre el origen de la ciudad perdida? Ana se adentra en el interior de la tumba. Casi todas las paredes están cubiertas de inquietantes imágenes del faraón. Todas las tumbas egipcias suelen estar llenas de imágenes de su dueño. Esta figura está muy deteriorada, pero es Akenatón. Está lo más cerca posible del dios Sol y sus rayos. En casi todas las imágenes aparece una figura femenina junto al faraón. Al decodificar los jeroglíficos, se descubrió que era la mujer de Akenatón, la reina Nefertiti. Este cartucho nos da el nombre de esta figura. Dentro se ve el nombre de Nefertiti, la mujer hermosa ha llegado. Así que esta figura que está justo detrás del rey bajo los rayos de Atón es Nefertiti. Exacto. Una tumba muy inusual, ya que Nefertiti está representada como si fuese igual de poderosa que su esposo. La figura principal es obviamente Akenatón. Es más grande y está más cerca de Atón. Y es, por supuesto, el cabeza de familia. También es el líder de la ciudad y quien gobierna Egipto. Pero vemos que la representación de Nefertiti también es bastante grande, porque ella, al igual que su esposo Akenatón, es una semideidad. En la cámara funeraria también están representados sus hijos. Pero la representación de uno de los miembros de la familia destaca sobre las demás. Aquí vemos lo que parece ser el momento en el que la princesa Meketatón falleció dando a luz. Lo más interesante es que hay una imagen del bebé. Algunos investigadores creen que era Tutankamón. La identidad de la madre de Tutankamón despierta una gran controversia. Esta podría ser la primera representación del famoso joven faraón. Otra teoría sugiere que el bebé representa el alma de la princesa muerta que parte hacia el más allá. Sea cual sea la verdad, es un emotivo homenaje. Aquí tenemos a la princesa en la cama y a la familia real llorando su muerte en una escena muy emotiva. Aquí vemos a Nefertiti con su corona detrás de Akenatón. Están inclinándose sobre la princesa fallecida. Es una impresionante representación de sentimiento familiar en una imagen de la realeza, algo muy poco común en el arte del antiguo Egipto.
Esta tumba nos revela que la ciudad perdida de Amarna fue un proyecto familiar. La mayoría de las tumbas del Imperio Nuevo eran solo para el faraón. Pero el mausoleo familiar de Amarna es distinto. Creemos que aquí no se enterró solo a Akenatón, sino también a una de las princesas. Puede que la madre del rey también fuese enterrada aquí. Y hay unas cámaras secundarias bastante grandes que parece que fueron diseñadas para la reina Nefertiti. Amarna no era una ciudad más. Se concibió como la nueva capital de Egipto, el hogar de la familia real. Pero este mausoleo oculta una historia complicada. Algunas cámaras nunca llegaron a completarse. Y muchos de los grabados parecen haber sido dañados adrede. Sabemos que Tutankamón no fue enterrado aquí, sino en el Valle de los Reyes, en Luxor. No se sabe a ciencia cierta si Nefertiti fue enterrada aquí. Las cámaras que parecen diseñadas para ella están incompletas, por lo que es muy poco probable que la enterraran aquí. Amarna es un enorme rompecabezas. ¿Por qué trasladó el faraón la capital de Egipto y a su familia al medio de la nada para desaparecer poco después? La respuesta podría hallarse en un santuario situado en el último rincón de la ciudad. Los arqueólogos Anna Stevens y Hamada Kelawi buscan indicios en el centro de la ciudad. Al atardecer, el sol asoma por los huecos que dejan estas lejanas montañas. Es precioso, ¿verdad? Con las columnas y el wadi detrás. El sol sale al amanecer entre las columnas. Sí. Amarna es única. Es la única ciudad de Egipto que fue construida para un único dios. Pero fuera de sus espectaculares templos, vemos que no todos rendían pleitesía al dios Sol. En los suburbios de esta magnífica ciudad, los vecinos de las clases bajas vivían en casas modestas y hacinadas. Eran construcciones de toscos ladrillos de barro, cuyas fachadas llevaban una única capa de pintura blanca y estaban pegadas las unas a las otras. Cerca de ellas, y construido en el mismo estilo, se halla un sencillo templo. En su interior hay una sala con bancos. En uno de los extremos encontramos un altar y un santuario dedicado a dos dioses tradicionales egipcios, Isis y Seth. ¿Por qué los escondieron en el rincón más pobre de la ciudad? El egiptólogo Aidan Dodson nos explica que Amarna es el resultado de una revolución olvidada. Amarna es la creación de un hombre. Existió gracias a la agitada imaginación de Akenatón. La clave para descubrir la historia secreta de la ciudad se halla a cientos de kilómetros, en Tebas, la antigua capital de Egipto. Aidan explora el gran templo de Karnak. Este megatemplo está dedicado al dios antiguo más importante de Egipto, Amón. Pero los ajados grabados muestran indicios de que el lugar más sagrado de Egipto fue atacado. Si nos fijamos en los textos, vemos que muchas partes fueron borradas. Aquellas en las que aparecían los nombres de Amón. Aidan cree que el responsable de estos actos vandálicos no fue otro que Akenatón. Este es un gran ejemplo de cómo Akenatón envió emisarios por todo Egipto para borrar el nombre y los títulos de Amón allá donde aparecieran. Estos deteriorados grabados dan fe de la rebelión de Akenatón contra los dioses antiguos. Lo que Akenatón hizo fue una revolución desde arriba, pero revolución al fin y al cabo. No se trataba solo de religión, sino de arte. No era solo la forma de hablar en público, todo cambió. Era el año cero. Durante más de un milenio, los egipcios adoraron a más de 2000 deidades diferentes. Entre ellos estaba Anubis, el dios del inframundo con cabeza de chacal. Tot,
el dios de la sabiduría y de la luna, y el poderoso Amón, el rey de los dioses. Pero Akenatón los borró sistemáticamente de los muros de los templos, reemplazándolos por un único dios, el dios Sol. Egipto quedó bajo el mandato divino de Atón, que reinaba a través de su hijo en la tierra, el faraón. La arqueóloga Anna Stevens investiga cómo el faraón instauró este nuevo orden en Amarna. Se adentra en las tumbas de los nobles de la ciudad. Muchas de estas cámaras subterráneas están sorprendentemente bien conservadas. Nada más entrar, vemos esta figura vestida con sus mejores galas. Era un hombre llamado Meri-Ra, una de las personas más importantes de Amarna, el sumo sacerdote de Atón. Su estatus social en aquel momento era mucho mayor que el de los demás sacerdotes de Egipto, porque muchos de sus templos habían sido clausurados. Meri-Ra era uno de los consejeros más cercanos al faraón, y es probable que desempeñara un papel esencial en la fundación de la ciudad sagrada de Akenatón. Es evidente que Akenatón quiso establecer la infraestructura del culto a Atón lo más rápido posible, y para ello se valió del apoyo de gente como Meri-Ra, partidarios leales que le habían seguido a Amarna. No podemos saber si lo hicieron por iniciativa propia u obligados, pero lo que está claro es que el rey dependía de ellos para poner en funcionamiento la ciudad. Los sacerdotes tenían mucho poder en el antiguo Egipto. Solían tener impresionantes tumbas en consonancia con su estatus social. Pero esta cámara funeraria es bastante extraña. Normalmente, en aquella época, las personas de clase alta decoraban sus tumbas con representaciones de sus logros vitales. En las imágenes de esta tumba de Amarna, el sacerdote tiene un papel secundario y el foco está puesto en el rey, la reina y Atón. Nefertiti y Akenatón dominan totalmente esta escena. Solo ellos están bajo los rayos del dios Sol. Aquí vemos a Meri-Ra, que está asistiendo al rey en su culto a Atón. Le pasa las ofrendas al faraón. El rey quería que todo girara en torno al culto a Atón y en su especial relación con el dios Sol. En la ciudad enterrada de Amarna, Nefertiti y Akenatón ejercían un control absoluto. No había otros templos, ni sacerdotes, ni dioses que los desafiaran. Lo que Akenatón hizo aquí era un anatema para el concepto de orden mundial de la época. No podías negar la existencia de los demás dioses para centrarte solo en uno. Fue una sacudida tremenda para la concepción del mundo de los egipcios. Todos los faraones egipcios fueron gobernantes omnipotentes. Construyeron colosales monumentos en honor de sí mismos y exigieron ser adorados como dioses. Pero la decisión de Akenatón de rechazar a los antiguos dioses fue el acto más radical perpetrado por un faraón. Y siglos después sigue asombrando a los arqueólogos. Es muy difícil entender las motivaciones de Akenatón, su gran dedicación al dios Sol. Pero sabemos que antes de que Akenatón llegara al trono, surgió un creciente interés por el culto al Sol, en concreto bajo el reinado del padre de Akenatón, Amenofis III, que estaba muy interesado en las deidades solares. Por tanto, sabemos que el interés de Akenatón no surgió de la nada. Aún así, es muy difícil determinar por qué decidió adorar a un único dios de una forma tan extrema. Amarna fue el epicentro de una revolución religiosa, cuyo impacto influyó en todo Egipto. Amarna fue el amanecer de una nueva era y un apabullante asalto al poder. El faraón construyó la ciudad en muy pocos años. ¿Cómo logró tan increíble hazaña? ¿Y cuántos sufrieron bajo el yugo de su sueño? Las antiguas capitales de Egipto, Luxor y Menfis, tardaron miles de años en construirse. La construcción de sus palacios y templos llevó décadas. La Gran Pirámide de Giza fue un proyecto que duró 20 años.
Por otro lado, todos los edificios de Amarna se erigieron en pocos años. ¿Cómo es posible que los ingenieros construyeran esta ciudad tan deprisa? El arqueólogo Hamad Akelawi investiga esta proeza. Él se encarga de proteger la ciudad abandonada. Nadie conoce su geografía mejor que él. Hamada se interna en las profundidades del desierto en busca de indicios. En las áridas dunas examina filas y filas y muros en ruinas. Un antiguo barrio obrero de Amarna. Está dividida en calles que van del sur al norte y, como veis, las casas son muy sencillas. Estos suburbios son cápsulas del tiempo. Nos revelan que la mayor parte de Amarna está hecha con materiales locales. Los muros de las casas del barrio obrero están hechos de ladrillos de barro. Usaban la arcilla del Nilo y la arcilla roja presente en esta zona. Las casas de Amarna podían construirse rápida y fácilmente. Pero los ingenieros construyeron los grandes edificios de piedra de la ciudad a la misma velocidad. Un templo gigante domina la ciudad de Akenatón. Su muralla delimita un espacio de más de 40 acres, suficiente para acoger a decenas de miles de personas. En el interior hay 6 puertas enormes de más de 27 metros de alto. El templo no tiene techo para que los fieles permanezcan siempre bajo la mirada del dios Sol. En el espacio abierto que se encuentra al lado se hallan unos 1000 altares de piedra que se usaban para llevar a cabo ofrendas para el dios de los cielos. Se trata de un templo de proporciones monumentales. ¿Cómo pudo Akenatón construir tanto tan rápido? Hoy en día los grandes templos de Amarna están en ruinas. Por todas partes encontramos fragmentos de piedra diseminados. Por eso los egiptólogos buscan respuestas aquí, en Tebas. Esta antigua ciudad podría albergar el secreto de la construcción de Amarna. Aquí comenzó el reinado de Akenatón. Durante miles de años, casi todos los faraones edificaron aquí. Tayeb Mohammed investiga este increíble lugar. En aquella época, Tebas era la capital política y religiosa de Egipto. Era una de las ciudades más importantes del mundo. Tayeb cree que fue aquí en Tebas donde Akenatón aprendió a construir deprisa y a lo grande. El arqueólogo se adentra en el magnífico templo de Luxor, en el corazón de la antigua ciudad. Los edificios de Akenatón ya no existen. Pero tras los muros de piedra se amontonan cientos de antiguos bloques de piedra. Tayeb examina de cerca los fragmentos en ruinas de la sillería de Luxor. Enseguida le recuerdan algo. Estos bloques son justo del mismo estilo que los del periodo amarniense hallados en Amarna. Es el mismo estilo que vemos en las tumbas de Amarna, en las representaciones del rey Akenatón y su reina Nefertiti. Estos bloques de piedra datan de pocos años antes del comienzo de la construcción de Amarna. Las caras son las del periodo amarniense. Son exactamente las mismas caras y los mismos ojos. Sobre todo los ojos, las barbillas y las pelucas que usaban en el periodo amarniense. Estos fragmentos formaban parte de uno de los primeros edificios de Akenatón. Un templo al dios Sol perdido hace siglos. Un examen más minucioso revela un detalle intrigante. Estas piedras son mucho más pequeñas que los otros sillares del complejo. Se nota la diferencia de tamaño entre los bloques del periodo amarniense, de la época del rey Akenatón, y los bloques del Imperio Nuevo, que eran enormes. Estos pequeños sillares se llaman talatats. Cada uno mide 3 palmos. Los inventaron los primeros egipcios, pero en la época de Akenatón estaban desfasados. Entonces, ¿por qué los usó el faraón? Eshat Hamban es un cantero con años de experiencia.
talla talatats con herramientas modernas, pero usando las mismas técnicas que los antiguos egipcios. Eshap sabe que tallar sillares pequeños es más sencillo y rápido. Uno pequeño, 1 hora. Pequeño, más deprisa. Es un bloque ligero. La rapidez de Eshap confirma la teoría de que fueron estos pequeños bloques lo que hicieron posible a Amarna. Gracias a ellos, Akenatón pudo construir uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de Egipto. Más de 1000 años antes del reinado de Akenatón, los egipcios construyeron la Gran Pirámide sobre el 2580 a.C. Para arrastrar y colocar cada bloque de piedra se necesitaban cientos de obreros. Pero Akenatón abandonó esta técnica y ordenó tallar las rocas en talatats, que eran mucho más pequeños. Así, cada obrero podía cargar con un bloque, lo que aceleraba el proceso de construcción. Gracias a esta técnica, Akenatón erigió su ciudad sobre las arenas del desierto en solo 3 años. Amarna es uno de los mayores proyectos arquitectónicos de la historia de Egipto. Sus impresionantes proporciones compiten con la Gran Pirámide de Giza, una tumba que tardó 20 años en construirse. Antes de la llegada de Akenatón, esto debía de ser un erial. Él reclutó a miles de personas para trabajar en su titánico proyecto. No puedo ni imaginarme lo que debió de costar crear una ciudad desde los cimientos en tan poco tiempo. Akenatón construyó una gran metrópolis con un gigantesco palacio real en el que vivía rodeado de lujos y donde adoraba al dios Sol. Pero ¿cuál fue el coste humano de Amarna? Un macabro descubrimiento revelará sus más oscuros secretos. La arqueóloga Anna Stevens explora un cementerio en las afueras de la ciudad. En el desierto de la frontera oriental de Amarna, hay 4 cementerios enormes con varios miles de personas enterradas. El faraón Akenatón y su esposa Nefertiti llevaban una lujosa vida aquí. Pero las tumbas de sus súbditos revelan el lado oscuro de aquella rutilante nueva ciudad. Bajo la arena y el cieno del Valle del Río, se hallan los estrechos y profundos túneles en los que se dio sepultura a más de 200 personas. Fueron enterrados sin ceremonia fúnebre, a veces 2 o más apilados en la misma tumba. No tienen objetos para la otra vida, y en vez de un sudario, llevan una estera envuelta. Los esqueletos son pequeños y revelan un alarmante patrón. Casi todos los cuerpos son de adolescentes. ¿Tuvo algo que ver la veloz construcción de Amarna con sus tempranas muertes? La arqueóloga forense Gretchen Dabbs descifra los secretos de estos restos en su laboratorio de la Universidad de Salem, Illinois. Los huesos contienen sobrecogedores datos sobre la salud de la población. Estos restos pertenecen a un sujeto de entre 6 y 8 años que tenía artritis en los pies. Se ve en el aplanamiento de los márgenes, allí donde se tocan ambos huesos. Resulta increíble descubrir estos restos de un niño con artritis. En la actualidad esa enfermedad solo afecta a ancianos. Este sujeto tiene artritis en la rodilla. La causa más probable de la artritis de los jóvenes sujetos del cementerio norte es el duro trabajo que empezaron a realizar a una edad muy temprana. Muchos de los 200 jóvenes hallados en el cementerio sufrían malnutrición severa. Y casi todos los cuerpos enterrados en Amarna presentan heridas en los huesos. Gretchen compara una muestra de un hueso actual con las radiografías de uno del cementerio. Una de las heridas más habituales halladas en los restos del cementerio sur es la fractura por compresión. Ocurre cuando los elementos superiores comprimen a los inferiores hasta romper el hueso.
Aquí podemos ver cómo la primera vértebra se introduce en la vértebra de debajo. Estas heridas atestiguan la escabrosa realidad del día a día en Amarna. Estas heridas demuestran que estos sujetos transportaban cargas extremadamente pesadas. Puede que también tuvieran que realizar la dura tarea de extraer la roca y las canteras estaban ubicadas en las montañas, justo encima del cementerio norte. Los cuerpos hallados en el cementerio no fueron tratados con el respeto que estamos acostumbrados a ver en otras tumbas egipcias. El extenso linaje de faraones reclutó a decenas de miles de trabajadores expertos para la construcción de las pirámides. Estos obreros tuvieron una vida y una muerte dignas. Bajo la sombra de la Gran Pirámide, en un lugar privilegiado cerca de su faraón, se encuentran sus tumbas hechas con ladrillos de barro. Cada una de ellas alberga un único cuerpo envuelto en lino y cuidadosamente colocado hacia el este, hacia el amanecer. Junto al cuerpo, cuchillos, jarras de cerveza y pan, lo necesario para vivir cómodamente en el más allá. Las tumbas de Amarna no tienen nada que ver. Aquí los obreros trabajaron hasta morir. La falta de cuidado que vemos en el cementerio norte indica que no fueron sus familiares o seres queridos quienes enterraron los cuerpos, sino que fueron entierros industriales, entierros en masa. Amarna estaba lejos de ser la gloriosa ciudad de la que presumía el faraón. Sus constructores estaban malnutridos y morían jóvenes por culpa de la impaciencia de Akenatón. ¿Por qué tenía tanta prisa el faraón? ¿La respuesta tendrá algo que ver con que la ciudad desapareciera casi sin dejar rastro? La ciudad egipcia de Amarna tiene un oscuro pasado. El faraón Akenatón empujó a sus obreros a una muerte temprana para construirla. Pero la metrópolis fue abandonada de repente tras la muerte del faraón. ¿Por qué? Amarna es un hito arqueológico porque solo se mantuvo ocupada durante una generación. Es una instantánea fascinante de la historia de Egipto. Akenatón gobernó Egipto durante 17 años. A su muerte tomó el poder su hijo Tutankamón. Pero el joven faraón fue enterrado lejos de la tumba de su padre en Amarna. Su magnífico mausoleo se encuentra en el Valle de los Reyes, el cementerio tradicional del antiguo Egipto. El egiptólogo Aidan Dodson cree que el hijo y heredero de Akenatón, Tutankamón, fue la causa del declive de Amarna. Busca indicios de ello en el templo de Luxor. Por el estilo sabemos que este relieve solo puede pertenecer a la época de Tutankamón. Tiene una cierta elegancia, naturalismo. Akenatón clausuró los templos de Tebas en su revuelta contra los antiguos dioses. Pero estos grabados demuestran que durante el reinado de su hijo Tutankamón volvieron a abrirse. Aidan cree que Tutankamón retomó las viejas tradiciones. En esta escena tenemos a Tutankamón a la izquierda, haciéndole una ofrenda a Amón, que está a la derecha. Esto indica claramente que Tutankamón rechazó la religión de su padre. Tutankamón traicionó a su padre, regresó a Tebas y comenzó una contrarrevolución. La línea de esfinges indica que los antiguos dioses han vuelto a la ciudad. Estas magníficas esfinges de Luxor llevaban en su momento los rasgos de Akenatón y su mujer Nefertiti. Pero tras la muerte de Akenatón, las estatuas fueron reubicadas y remodeladas. Les quitaron las cabezas y las reemplazaron por cabezas de carneros, el símbolo del dios primigenio Amón. Añadieron una efigie del nuevo faraón, y en los jeroglíficos de la base tallaron el nombre del hijo y heredero de Akenatón, Tutankamón. ¿Qué llevó al descendiente de Akenatón a destruir el sueño de su padre? ¿Fue esta la causa del fin de Amarna? Aidan ha encontrado una pista en uno de los decretos de Tutankamón
que habla de un antiguo Egipto en crisis. Empieza con una introducción sobre lo mal que va todo. Dice que los templos ya no reciben dinero, están descuidados. Y eso hace que los dioses no estén satisfechos. Un extraordinario conjunto de cartas descubiertas en Amarna nos proporcionan más indicios. Las cartas revelan que durante el mandato del padre de Tutankamón, los aliados de Egipto cortan los lazos con el país. Para el egipcio de a pie solo hay una explicación. Los dioses ignorados están furiosos. Para los egipcios debió ser un caos. Los antiguos egipcios tenían muchos dioses. La idea de un rey que solo creyera en un dios debía de ser incomprensible para ellos. Parece que Tutankamón estaba traicionando por completo a su familia. Pero para Aiden hay algo que no encaja. Cuando se redactó el decreto, Tutankamón tenía aproximadamente 9 años. Le hicieron faraón de niño y murió antes de alcanzar la edad adulta. Así que estas leyes fueron redactadas por quienes gobernaban por o con él. Aiden opina que la destrucción del legado del anterior faraón fue orquestada por otra persona. Su investigación le lleva a la otra orilla del Nilo, la orilla occidental de Luxor. Aquí, en estas colinas rocosas, se hallan las tumbas de los nobles de Tebas. Una pequeña tumba permanece cerrada. Aiden ha conseguido un permiso especial para abrirla. Una vez dentro, podrá descifrar los jeroglíficos que cubren sus muros. Esta es la tumba santuario de un sacerdote llamado Paeri. Las inscripciones datan de poco después de la muerte de Akenatón. Revelan que alguien se hizo con el poder antes de Tutankamón. La identidad de este nuevo faraón es sorprendente. La fecha que aparece es el año 3 de la era de Neferneferuatón, que estamos casi seguros de que era la reina Nefertiti, la esposa de Akenatón. Nefertiti se hizo con el poder tras la muerte de su marido, quizás solo como regente mientras su hijo aún era menor de edad. Pero las inscripciones vuelven a sorprendernos. La nueva faraona y su sacerdote adoran al antiguo dios Amón. Para mí, esta es la parte más fascinante de la tumba. El grueso del texto es una oración a Amón. Demuestra que en el año 3 de su reinado, el culto a Amón se había reinstaurado. Se escribió poco después de la muerte de Akenatón, seguramente a los 3 años. Sorprendentemente, Nefertiti no tardó en renunciar a su esposo y a su dios Sol, Atón. Reinstauró el culto a uno de los antiguos dioses, Amón. La idea de que Amón recuperara su posición en el panteón divino gracias a la mujer de Akenatón es increíble. Seguro que el faraón estaba revolviéndose en su sarcófago. Por increíble que parezca, Nefertiti y Tutankamón, la esposa y el hijo de Akenatón, rechazaron sus ideas. Pero ¿quién acabó con Amarna? ¿Por qué permaneció esta ciudad perdida durante miles de años bajo las arenas del desierto? El profesor Aiden Dodson investiga este misterio. Empieza a indagar en la antigua capital, Tebas, y sus pesquisas le llevan hasta un extremo del impresionante templo de Karnak, al monumental pórtico conocido como Pilón. Se construyó justo después de la desaparición de Amarna. Este pilón está bastante deteriorado, pero gracias a eso podemos ver los bloques que se usaron para rellenar el interior cuando se construyó. En el interior de la cara exterior de sus muros hay pequeños talatats, el mismo tipo de bloques que Akenatón usaba en sus templos.
Esto significa que cuando se construyó este pilón, las estructuras que Akenatón había edificado en Karnak estaban siendo demolidas y sus materiales reutilizados. El desmantelamiento de templos por parte de las generaciones siguientes no era inusual en Egipto. Todos los faraones erigían gigantescos monumentos, símbolos de su poder y estatus. Reutilizar los sillares abarataba y aceleraba el proceso de construcción. Pero en su investigación, Aiden descubre que la destrucción de los edificios de Akenatón se hizo a mala fe. Aquí hay otro sillar del templo de Akenatón. Parece que uno de los nombres del faraón fue borrado y que se hizo a propósito. Que borraran su nombre implica que las siguientes generaciones no le tenían mucha simpatía. Akenatón no solo fue olvidado y rechazado, sino odiado por sus sucesores. Eso explica por qué queda tan poco de Amarna. El nuevo faraón les devolvió el poder a los sacerdotes y reagrupó a las tropas para proteger los intereses de Egipto más allá de sus fronteras. Los sacerdotes volvieron a abrir los antiguos templos para que el pueblo pudiera volver a adorar a los dioses. En Amarna, los impresionantes templos del dios Sol fueron desmantelados bloque a bloque. Y cada Talatat quedó reducido a pedazos. Las imágenes de Akenatón que cubrían los muros de su tumba fueron borradas con crueldad. Y esto es solo la punta del iceberg. Aiden analiza un texto copiado de una antigua inscripción en piedra. Se escribió 40 años después de la muerte de Akenatón. Y revela que la campaña que se llevó a cabo en su contra también afectó a su familia. Esto es una lista de los reyes de Egipto. Todos los grandes faraones están aquí. Pero si vamos a la última parte de la lista, vemos que no se menciona ni a Akenatón ni a Tutankamón. Pocos años después de sus muertes, fueron borrados de la historia y, según los registros oficiales, nunca existieron. Los faraones que sucedieron a Akenatón lo condenaron por hereje. Su traumático reinado y su revolución religiosa se consideraron una abominación. Intentaron eliminar todo recuerdo de él y su familia. Durante más de 3000 años, su historia quedó oculta bajo la arena. Como experimento, Amarna fue un fracaso. El culto al sol de Akenatón no sobrevivió a su muerte. Amarna fue abandonada. Pero hoy, por un caprichoso giro del destino, su ciudad es considerada uno de los mayores logros del Egipto faraónico. Y su hijo Tutankamón es el faraón más famoso de todos. Los arqueólogos continúan descifrando Amarna y sus secretos. Esta impresionante ciudad del desierto fue el escenario de uno de los capítulos más radicales de la historia de Egipto. Los templos y el palacio de Amarna reflejan la visión de un líder omnipotente y fueron erigidos con la sangre de sus súbditos más pobres. Amarna es el legado de un experimento fallido y Akenatón es el faraón olvidado de Egipto.